Tardes para Multimedio Unglar, los saludamos, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Hola, Soledad, un gusto saludarlos. El placer es nuestro, doctor, tenerlo y verlo también, ¿no? Porque esto obviamente hace un poco más fluida la charla, pero también más fácil para entender a través de la audiencia. Doctor, principalmente, ¿qué es la gripe A o la influenza A, como para ir de a poquito derribando mitos? Sí, exactamente. Gripe es lo mismo que influenza. De manera tal de que no es una enfermedad, hablar de influenza, no estamos hablando de ninguna enfermedad rara, ni mucho menos. Y digamos, la gripe A es el tipo, la cepa de virus que más circula. Sucede que en 2009 hubo una epidemia de gripe o de influenza A H1N1, que fue una influenza pandémica. Pero normalmente todos los años tenemos circulación de virus de gripe A, sobre todo de una cepa o variante que se llama H2N3, de manera tal de que el hecho de que aparezcan casos de gripe A es algo totalmente esperable en esta época del año. Esta es la época del año en la que, digamos, el virus de gripe empieza a circular. Y las infecciones virales, la gripe o cualquier otra, son infecciones que tienen una alta capacidad de transmisión de persona a persona. O sea que en una comunidad pequeña puede haber un pequeño brote, digamos, algo totalmente esperable. Así que no hay motivo de alarma, la gripe A circula todos los años, hay diferentes tipos de gripe A y posiblemente esta digamos, gripe A todavía no está tipificada. Se tienen que hacer análisis que se hacen en otros medios, pero posiblemente sean tipo influenza A H3N2 y por lo tanto no sería ningún motivo para alarmarse, ¿no? Bien. Ahora, doctor, ¿a qué síntomas debemos prestarle atención, no? Porque sabemos que con la gripe quizás una fiebre, un resfrío, el dolor de cuerpo son los más cotidianos a los que estamos acostumbrados. ¿Pero hay otros síntomas puntuales que tienen que ver con esta influenza? No, para nada. Los virus respiratorios producen habitualmente los mismos síntomas. Es imposible a través de la sintomatología darse cuenta si es una gripe, si es virus respiratorio sincitial o si es algún otro virus estacional, adenovirus, rinovirus, etc. La mayoría producen síntomas como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, secreción nasal, tos, decaimiento. Casi todas las infecciones virales producen este tipo de sintomatología, incluida la gripe A. Lo que sí, eventualmente puede haber complicaciones de estos cuadros virales, y ahí sí puede aparecer neumonía, por ejemplo. Y cuando hay neumonía puede aparecer dificultad respiratoria, puede aparecer un compromiso significativo del estado general, pero estos son, digamos, casos esporádicos y sobre todo se dan en personas que tienen factores de riesgo, o sea, personas que tienen su sistema inmunitario, su sistema de defensa es un tanto deficiente, como por ejemplo los adultos mayores, los niños pequeños, los diabéticos, los que reciben tratamiento inmunosupresor, los que tienen patologías respiratorias crónicas, los que tienen enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades renales crónicas. Esas personas tienen las defensas débiles y en esas personas una gripe o una infección viral de cualquier tipo, por ejemplo el virus respiratorio sincitial, puede generar patología severa, inclusive neumonía. Doctor, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, si nosotros comenzamos a sentir este tipo de síntomas y por ahí estamos en un ambiente laboral o qué sé yo, de convivencia? Digo esto ¿por qué? Porque cualquiera diría el barbijo puede ser una ayuda, pero es como que muchos se niegan por la época de pandemia, ¿no? Tanto tiempo lo usamos que ya dicen de nuevo el barbijo, pero es quizás lo más efectivo. Sí, hay una resistencia al uso del barbijo, sí, como vos decís. Primero diría que aquel que está con un cuadro infeccioso respiratorio, si está con los síntomas que mencionamos hace un momento, tiene que tratar de no asistir a la escuela, no asistir al trabajo, porque como decía al principio de la nota, este tipo de infecciones respiratorias tiene gran capacidad de transmisión cruzada, o sea, hay
posibilidades de que pase de persona a persona. Entonces, diría, mientras dura la fiebre y hasta 2 días después de que la fiebre desaparece, conviene que la persona no vaya al trabajo ni vaya a la escuela. Primera cuestión. También es importante que esta persona, digamos, se cuide en su casa para no contagiar a los convivientes. Y para eso es necesario que se ventilen los ambientes, es necesario que no se compartan utensilios y es importante el lavado de manos. Y también la persona que está afectada por la infección respiratoria podría usar barbijo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están sanas? En esta época del año, diría yo, el barbijo sería aplicable para los que tienen factores de riesgo y, digamos, por ejemplo, tienen que asistir a un ámbito de salud, a una clínica, a un sanatorio, al hospital. Una persona de 70 años que tiene que asistir en esta época del año a una clínica, a un sanatorio, al hospital, tendría que ir con barbijo. Si esa misma persona está en un lugar cerrado donde hay mucha gente, tendría que utilizar el barbijo. Y también como medida preventiva, aprovecho para recordar la importancia de las vacunas. La vacuna antigripal, la vacuna para la neumonía, para el neumococo, la vacuna para el virus respiratorio sincitial, fundamentalmente en las embarazadas. Es muy importante que los grupos de riesgo y que las embarazadas se coloquen estas vacunas. Y no hay que olvidarse de la vacuna para COVID. Si ya pasó más de un año de que se recibió el último refuerzo, no hay que estar contando dosis, si me puse 3, si me puse 4, si me puse 5. Lo importante es cuánto tiempo transcurrió desde la última dosis. Si pasó más de un año, hay que colocar un refuerzo. Y recordemos que el COVID actualmente no da en general enfermedad severa, sino que se manifiesta como las otras infecciones respiratorias de las que estuvimos hablando, más o menos con los mismos síntomas. Pero es importante que los grupos de riesgo, sobre todo, estén vacunados. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, en el departamento Juan Facundo Quiroga hay casos de gripe A, doctor. En Capital, ¿qué sucede aquí en la capital? Porque, bueno, está esa posibilidad de la propagación, ¿no?, del virus. ¿Hay casos ya registrados? ¿Cómo se están tratando? Sabemos que allí en Malanzán, en cercanías a Malanzán, los casos puntuales se encuentran en buen estado de salud. Esto por entrevistas de la semana anterior. Pero, ¿cómo tiene un seguimiento de estos casos en particular? Y si acá en la capital, reitero la consulta, ya hay casos confirmados de gripe A. Sí, de los casos del interior se sigue haciendo vigilancia epidemiológica, pero como decía, al ser una comunidad pequeña, es probable o es mucho más fácil de que se produzca un brote, porque en general todos tienen contacto con todos. Claro. En comunidades más grandes, estos brotes los casos pasan más desapercibidos. Por supuesto que en Capital tenemos casos de gripe A, reitero, totalmente esperables para esta época del año, y la gripe A no es una gripe especial, sino el virus de gripe A circula todos los años, el virus de gripe H3N2, y tenemos inclusive algunos casos de gripe A H1N1 que tampoco son graves. Bien, es decir, Bien. No hay hospitalizaciones, Claro. Controlado, y bueno, reforzar el tema de los cuidados, no la automedicación, fundamental. Tal cual. Sí, no vamos a decir, perdón, te hago una salvedad, Sí. y no vamos a decir que no hay hospitalizaciones, porque eventualmente algún caso de gripe puede ser grave, como los casos de cualquier infección respiratoria, sobre todo de tipo viral. Ajá. Pero no son frecuentes las internaciones. De hecho, en estos casos del interior hubo un par de internaciones de niños, de menores, gente joven, sí, digamos así, de menores, exactamente, pero eso está dentro de lo que puede suceder. Bien. O sea, una infección respiratoria eventualmente puede ser grave, sobre todo en niños pequeños, sobre todo en adultos mayores y en estos pacientes que decía recién, son pacientes de riesgo. Por eso es muy importante, reitero, y eso lo marcamos con mucho énfasis en la comunidad médica, la prevención a través de las vacunas. Doctor, ¿qué pasa si yo por ahí
tengo algún que otro síntoma, no quiero ir al médico porque le tengo miedo, o porque me dice no me queda contramano, no puedo, lo que fuere, excusa. Me automedico y yo creo que ya me curé de la gripe y la gripe no se me curó bien. ¿En qué puede desatar o qué puede terminar esto? Bueno, sí, nunca la automedicación, porque generalmente la automedicación implica tomar antibióticos. Y los antibióticos no sirven para las infecciones virales, no sirven ni para la gripe ni para ninguna infección viral. Los antibióticos sirven para otro tipo de infecciones respiratorias, que son las infecciones bacterianas, que son mucho menos frecuentes que las infecciones virales. Entonces, si uno toma antibiótico cuando el antibiótico no hace falta, genera resistencia, o sea que cuando necesita el antibiótico posiblemente no le haga efecto y tengan que utilizar un antibiótico mucho más fuerte. Y por otro lado, altera lo que se llama la microbiota intestinal, lo que antes llamábamos flora intestinal. Y esos gérmenes del intestino, el intestino ahora se toma como el segundo cerebro. Esos gérmenes del intestino tienen una importancia fundamental para muchas funciones del cuerpo, o sea que no es gratis tomar antibióticos cuando no hace falta. De manera tal de que lo recomendable es la no automedicación y la consulta con el profesional, que va a poder, digamos, dimensionar las características del cuadro. Si es un cuadro leve, le va a dar solamente tratamiento sintomático, algo para la tos, algo para la fiebre, algo para el dolor si fuera necesario. Bien. Pero Bien. si es un cuadro, digamos, de mayor envergadura, un cuadro que por ahí tenga algún parámetro de severidad, decidirá un control más estrecho y eventualmente una internación. Claro. Entonces, la automedicación tiene también ese peligro de que por ahí vamos a la consulta tarde. Y al ir a la consulta tarde, el cuadro se puede llegar a agravar, sobre todo en las personas de riesgo, ¿no? Sí, totalmente. Es un arma de doble filo. Lo digo porque en mi caso particular, doctor, yo soy alérgica y bueno, cuento con una especie de asma, rinitis desde la infancia, bueno, tratado con tratamientos para la alergia en otra provincia, en vecina, en Córdoba en particular. Pero ahora de adulta, doctor, ¿qué cuidados específicos en mi caso, en el caso de los alérgicos, debemos tener para no confundir cuadros de falta de aire o de una simple rinitis con un cuadro severo o un cuadro en particular de gripe A? Sí, hablemos de gripe. Hablemos de gripe o de cualquier infección respiratoria en general. La sintomatología es bastante parecida, por supuesto. Si hay fiebre, eso habla de que hay infección y que no es alergia, pero hay infecciones que por ahí no tienen fiebre y hay, digamos, a veces manifestaciones alérgicas que son muy parecidas a las que producen los cuadros infecciosos. Entonces, es muy importante la consulta con el profesional para que él, digamos, haga el discernimiento de si se trata de un proceso puramente alérgico, si se trata de un cuadro infeccioso o si son las dos cosas, porque es muy común que las infecciones respiratorias activen los síntomas alérgicos. Entonces, en ese caso, hay que tratar la infección y hay que tratar la descompensación alérgica también. De manera tal de que yo diría que, digamos, no trate el paciente de hacer esa diferencia y de medicarse eventualmente en función de lo que supone que es su cuadro, su patología, sino que consulte con el profesional, que es el que le va a decir, ¿es infección, es alergia o son las dos cosas? Doctor, por su tiempo para con nosotros, muy amable, muchísimas gracias, que tenga linda jornada. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, gracias por permitirme transmitir esta información, muy importante en esta época del año, medidas de prevención, vacunas y bueno, y no a la automedicación. Eso en otro momento quisiéramos conversar de la neumonía bilateral, que también está muy, muy de moda, como se puede decir por ahí. Sí, bueno, son patologías que digamos se dan con un poco más de frecuencia de lo que se producían, sobre todo en la época prepandemia. No es que estén de moda, sino que se dan con más frecuencia. Sí, claro, en esa época. Claro. Y tienen que ver muchas veces con la complicación de estas infecciones respiratorias que comienzan siendo banales y que por ahí, por la no consulta, se terminan, digamos, agravando y la infección que empezó en la vía aérea superior
se puede Baja ir al los pulmón y pulmones. eso es lo que se llama neumonía. Así es. Doctor, muchas gracias, buena jornada.